Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar de una serie que se ha convertido en una de mis series favoritas a pesar del poco tiempo que lleva en emisión. Hace menos de 2 años que se terminó su primera temporada y al día de hoy se está emitiendo su segunda temporada. Pero no sé, quizá precisamente es por haberla agarrado desde el inicio, episodio a episodio, haber agarrado la rutina de cada domingo, haber visto un episodio nuevo y también porque ya me conocía la historia de los dos videojuegos que está adaptando esta serie, es que se ha convertido en una de mis favoritas. Y estoy hablando de nada más y nada menos que The Last of Us. Y en este video me gustaría hablar del que es considerado para muchos y también para mí como el mejor episodio de la serie hasta el momento. Y sí, sé que ya llegó un poco tarde con este análisis, la verdad es que estuve enfermo toda la semana pasada y no pude grabar video en ese entonces, pero bueno, igualmente me gustaría dedicarle un video a este episodio porque se lo merece. Es un episodio que de verdad prácticamente de manera unánime todo mundo lo consideró desde el momento uno que se publicó como el mejor episodio emitido hasta la fecha. Y no es poca cosa decirlo, la verdad es que The Last of Us es una gran producción que está sorprendiendo a muchísimos por la gran adaptación que está haciendo de los videojuegos, y aún así este episodio 2 de la segunda temporada se robó todos los reflectores. Sin duda alguna es el mejor dirigido hasta la fecha, es el que más emociones nos ha dado y sin duda alguna es un episodio digno de analizar. Y es lo que vamos a hacer en este video, vamos a analizar el capítulo número 2 de la segunda temporada de The Last of Us. Y bueno, para comenzar con este análisis, lo primero que me gustaría decir es que The Last of Us en sí misma es una serie o es una historia que, a pesar de estar en un mundo posapocalíptico, en donde ya sabemos que hay una invasión zombie por parte de unos infectados, un hongo que se propagó a la especie humana y que desde entonces no ha parado de propagarse, obligando a los supervivientes a aislarse y a tener que organizarse para poder sobrevivir. A pesar de estas circunstancias tan diferentes y tan complicadas, de lo que en sí va la serie no es eso, a pesar de que obviamente también es un elemento muy importante de su trama, sino de lo que va de Last of Us es de la esencia humana, va de cómo los personajes toman decisiones para seguir avanzando en diferentes caminos, en cómo las relaciones entre los diferentes personajes van evolucionando y en cómo cada uno de los personajes toma diferentes decisiones para cumplir sus diferentes objetivos y en cómo estos acaban impactando en el desarrollo de la propia trama en sí. Entonces, a pesar de ser una situación bastante extraordinaria, lo que verdaderamente importa en esta serie son los pequeños momentos, son las pequeñas decisiones, son las casualidades de la vida que orillan a los personajes a tomar decisiones muchas veces muy arriesgadas y que esas decisiones acaban teniendo consecuencias muchas veces muy inimaginables, más allá de lo que podría verse en primera instancia tras tomar la decisión. Y esto mismo se refleja muchísimo en este episodio. Prácticamente en este episodio pasa todo lo bueno que tiene la serie condensado en tan solo 50 minutos que duró. Y es un episodio buenísimo, con una dirección cinematográfica exquisita y que tiene muchísimos elementos a analizar. El primero de ellos, y es con lo que me gustaría comenzar este análisis, son las primeras escenas que nos muestran al comienzo del episodio. Vemos a Jesse junto con Ellie discutiendo uno con el otro con respecto a la relación que existe entre Ellie y Joel. Y en esta conversación, en esta discusión, vemos a Jesse decirle a Ellie unas palabras que prácticamente son clave para entender toda la serie, no solamente este episodio, y es algo así: nos estamos preparando para lo peor, esperando lo mejor. Esta es una premisa súper importante y genera un gran contraste con todo lo que acaba sucediendo, no solo como digo en este episodio, sino en toda la serie, porque a pesar de que vemos a una ciudad de Jackson súper preparada, ensayando y repasando constantemente un plan en caso de una emergencia, en este episodio vamos a ver la gran amenaza que representan los infectados y además vamos a ver las muy graves consecuencias que representa no tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso que se necesitan tomar. Y es el propio Jesse junto con la propia Ellie los que acaban rompiendo esta regla. Cuando vemos que salen a patrullar, se ve una tormenta de nieve a lo lejos. Ellie le pregunta si deberíamos de tomarla en cuenta para regresar y no salir a patrullar, y el propio Jesse, que le había dicho estas palabras anteriormente de estar preparados para lo peor, decide ignorar la tormenta y seguir adelante. Error. Ya desde ahí se condicionó todo lo que va a suceder en el capítulo.
Y situaciones como esta hay muchísimas, que se podría decir algunas incluso son pequeñas casualidades, son coincidencias del destino que se hayan dado así, pero siempre son pequeñas decisiones que se toman en cuestión de segundos y que tienen consecuencias muy grandes para la trama y que obviamente uno como espectador y los propios personajes no son conscientes de la importancia que tiene tomar estas decisiones. Por ejemplo, en el caso de Abby, vemos que se está congelando porque está de guardia vigilando a ver si se encuentra a alguien fuera de la ciudad. Y en esos pequeños momentos de duda que está muriéndose de frío y queriendo regresar con sus compañeros, es cuando justo aparece Joel y decide ir tras él. También, por ejemplo, vemos al equipo de Abby, a todos los amigos, dudando en si llevar a cabo el plan de Abby, la venganza contra Joel. Y tanto es así que si Abby hubiese regresado con ellos, lo primero que le hubiesen dicho era intentarle convencer de que ya hubieran abandonado ese plan, de que toda su travesía para llegar hasta la ciudad de Jackson se tendría que olvidar. Porque vieron la situación tan compleja, vieron que no se están enfrentando a un pequeño grupo de personas, no, se están enfrentando a una ciudad amurallada y encima acabábamos de ver lo bien organizados que se encontraban para cualquier tipo de amenaza, no solamente contra infectados. Pero da la casualidad que justo la persona que necesitan encontrar se encuentra fuera de la ciudad en ese momento y justo Abby es la que se encuentra. También otra pequeña decisión que toma Abby es al momento de querer perseguirles, de querer seguir a Joel. Abby decide bajar por una montaña arriesgándose a que se puede caer. Ella empieza poco a poco y efectivamente se acaba cayendo de manera, digamos, incontrolable. Y eso hace que los zombies acaben alertándose. Eso hace que la horda se levante y empiece a perseguirle. En determinado momento Abby se encuentra a punto de morir, pero da la casualidad que justo Joel se la encuentra y decide salvarle. Cuando los dos se encuentran juntos es cuando Abby se da cuenta de quién es la persona que le acaba de salvar, ya que Dina, la compañera de Joel de patrulla de ese momento, le dice su nombre. Y en ese momento Abby decide coaccionar a Joel y coaccionar a Dina, convenciéndoles en que su refugio hay armas y hay un sitio ideal para poder refugiarse de los zombies, ya que pues era prácticamente inevitable que acabasen luchando contra ellos. Y estas mismas acciones acabaron desembocando en las dos grandes tramas que se resuelven en este episodio. Y de hecho, otra de las cosas que me gustó bastante de este capítulo es cómo divide las tramas en dos partes diferentes, cómo se dividen dos situaciones distintas, pero que al mismo tiempo sabemos que están sucediendo al unísono, es decir, que están sucediendo el mismo día a la misma hora. Mientras por un lado están luchando contra una cosa, otros personajes están luchando contra otra de otro lado. Y eso me parece súper acertado, porque es un recurso de dividir dos tramas en una de dividir una sola trama en dos partes para al final mostrar los resultados de ambas tramas y generar un doble choque emocional cuando colisionen los resultados, cuando ambas partes se den cuenta de cómo terminaron sus respectivas situaciones. Este es un recurso que, por poner un ejemplo, se utilizó al final de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, en el capítulo titulado The Midnight Sun, o Sol de Medianoche. En este episodio tenemos que los personajes se tenían que enfrentar tanto a una amenaza muy grande fuera de las murallas como una amenaza muy grande dentro de las murallas. Y de hecho la misma muralla en sí servía de división para unos enfrentarse a los titanes por fuera y unos enfrentarse a los titanes por dentro. Vemos cómo ambas situaciones se llevan a cabo al mismo tiempo en el mismo episodio, pero por separado. Primero se resuelve una y después se resuelve otra. Y al final del episodio vemos la colisión de resultados, vemos lo catastrófico que fueron ambas batallas. Y pues obviamente la trama continúa, no les quiero hacer spoilers de esa serie, pero en The Last of Us, en este capítulo 2 de la segunda temporada, sucede tal cual eso. Por un lado vemos la batalla contra la horda de zombies, que es bestial y que nos da un contraste tremendísimo con lo que vimos en el anterior episodio, en lo que sería el primer capítulo de la segunda temporada, ya que en ese episodio tanto Ellie como Dina parece que se ponen a cazar zombies como si fuese un deporte más o como si lo hicieran por pura diversión, porque están tan acostumbrados a cazar infectados que para ellas ya es casi como una diversión. A pesar de que lo peligroso que es, no se lo toman tan en serio porque lo han hecho ya durante todo este tiempo. Pero a pesar de que ya están acostumbradas y a pesar de que lo han hecho todos los días desde que empezó la pandemia,
esta hordada de zombies nunca había representado una amenaza tan grande, y el capítulo se encargó de demostrárnoslo. La verdad, todo el plan llevado a cabo para poder frenar a miles y miles de zombies que venían uno detrás de otro y que no paraban de venir fue bestial. A pesar de todo el plan súper bien ejecutado, la amenaza seguía latente. Por algún momento pensábamos que no iban a sobrevivir la ciudad de Jackson, pero aún así pudieron luchar con todo lo que tuvieron, con bombas, con gasolina, con armas, con cuchillos, con perros, con todo lo que pudieron, con lanzallamas, pero aún así hubo caídas, hubo fallecidos, hubo muertes. Y eso, sin duda alguna, fue un impacto tremendísimo, porque en la primera temporada ya habíamos visto hordadas de zombies, ya habíamos visto lo peligrosos que podían llegar a ser los infectados, sobre todo con esta idea de que todos están conectados y una vez activas la pequeña raíz, una vez despiertas a uno, todos se van a ir a por ti. Eso genera una gran amenaza que, como digo, no lo habíamos visto hasta la fecha. Quizá la escena cuando tuvieron que sacrificar a su compañera, tanto Joel como Ellie, que explotó el edificio con todos los zombies dentro, o quizá cuando estuvieron a punto de ser capturados por la milicia paramilitar junto con el hermano menor que estaba cieguito y junto con su hermano mayor, que la horda de zombies les interrumpió y gracias a eso pudieron escapar porque la horda de zombies se encargó de asesinar a todo ese equipo paramilitar. En esas escenas ya habíamos visto lo peligrosos que eran los zombies, pero en este segundo episodio de la segunda temporada fue brutal. El propio Tommy estuvo a punto de morir teniendo al zombie grandote, al tanque que destruyó la muralla justo delante de él, y de no ser por una absoluta nada que el zombie acabó muriendo en sus pies, Tommy habría fallecido. Y como digo, esas pequeñas casualidades, esas pequeñas decisiones, esos pequeños segundos son lo más humano que existe, porque es un sesgo, digamos que son pequeños segundos en los que se toman ciertas decisiones, lo que acaba condicionando que algo sí suceda o que algo no suceda. Y bueno, pasando a lo verdadero gordo, a lo más emocional de este capítulo, a lo que más nos generó impacto y a lo que más nos hizo llevarnos las manos a la cabeza, obviamente es lo que sucedió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque el propio Joel, también condicionado con la situación tan complicada en la que se encontraba, ¿no? De estar huyendo de una hordada de zombies, pero también tomando la decisión de confiar en alguien que acababa de conocer, en este caso en Abby, y de siguiendo para adelante, es lo que condiciona todo lo que va a suceder después. En el momento en el que entra en el refugio, la situación cambia radicalmente y pasan de estar en calma cuando ya por fin parecía que escaparon de los zombies y que iban a poder estar a salvo durante un momento, a estar totalmente en peligro, rodeado de enemigos y sin poder hacer nada. Joel se encontraba totalmente indefenso y esto fue perfectamente planeado y al mismo tiempo fue una grandísima casualidad que así sucediera. Como digo, el equipo ya estaba por pedirle a Abby que se retiraran porque no iban a ser capaces de enfrentarse a una ciudad y justo la persona que necesitaban se encontraba fuera de la ciudad. Ahí es donde Abby procede con su venganza, procede con su plan contra Joel, que pues obviamente consistió en torturarle hasta que lo mató. Pero esta escena no pudo haber sido así de simple. Es una escena cargada emocionalmente, primeramente porque vemos tanto a Ellie como a Jesse darse cuenta de que algo estaba sucediendo con Joel, de que no estaban encontrándolos, de que estaban desaparecidos en medio de la hordada, y Ellie decide salir a buscarlos. Ella se da cuenta de dónde es que acabaron llegando, de dónde se encuentra este refugio, y se encuentra Joel en medio de la tortura, es decir, se encuentra Joel todavía vivo. Y recordemos que las primeras escenas del capítulo nos relataban cómo se encontraba la situación entre Ellie y Joel, una relación que se había construido a lo largo de toda la primera temporada en una especie de relación padre-hija muy complicada, obviamente, porque Joel ni es su padre ni Ellie es su hija, pero obviamente la primera temporada nos da a revelar que ambos habían construido una gran relación que se encontraba en peligro y que se encontraba a lo mejor no en su mejor momento, pero que aún así ambos obviamente se apreciaban, se querían, eran uno tal cual para el otro, y vemos que los últimos momentos, que las últimas palabras que Ellie le puede decir a Joel son tal cual enfrente de él a punto de morir, y es catastrófico, es desgarrador, es brutal, visceral, o sea, no encuentro palabras para describir el sentimiento tan agónico que se siente en esa escena. Y obviamente también es porque literal están asesinando al protagonista de la primera temporada. Esto es algo que muy pocas historias, ya no digo series, sino en general historias, tramas en general, cualquier tipo de formato se atreven a hacer.
Muy pocas historias se atreven a asesinar al protagonista de su primera parte para después continuar con otros protagonistas. Imagínense que Walter White muriese en la segunda temporada y aún así Breaking Bad continuase hasta la quinta, o más o menos también se puede decir que esto pasó en Juego de Tronos, aunque en Juego de Tronos hay muchísimos protagonistas y aunque te quites uno del camino puedes tener varios puntos de vista importantes, considerables como para decir que son protagonistas, pero aquí no. En The Last of Us estaba claro que Joel era el protagonista y se cargaron a Joel en el segundo capítulo de la segunda temporada. Esto, cuando yo lo vi en el videojuego y cuando todo el mundo lo vio en el videojuego, literal generó un impacto emocional tremendísimo en la audiencia. Nadie se podía creer que de verdad habían asesinado al protagonista de la serie. Y esto mismo hizo que cuando vimos esta escena en el videojuego, todo mundo inmediatamente catalogáramos a Abby como la villana de la historia, porque literal acabábamos de ver cómo torturó y asesinó a Joel a sangre fría, enfrente de su hija, enfrente de la otra protagonista, y que a lo largo de toda la primera temporada nos habían construido esa bonita relación padre-hijo para literalmente asesinar al padre delante de su hija. Es repetir el círculo una y otra vez. Lo que motivó a Abby para cobrar venganza contra Joel literalmente fue eso, que ella vio a su padre siendo asesinado por Joel enfrente de sus ojos. Aquel cirujano que asesinó a Joel al final de la primera temporada era el padre de Abby, y ese acontecimiento fue lo que desembocó que Abby y todo su equipo quisiesen cruzar todo Estados Unidos hasta encontrar a Joel, y lo acabaron consiguiendo. Pero ahora el ciclo se acababa de reiniciar. ¿Por qué? Porque vimos desde el punto de vista de Ellie a su padre siendo asesinado delante de ella, en este caso por Abby. Literalmente lo mismo que le hizo Joel a Abby, ahora Abby se lo hizo a Ellie. Es el mismo ciclo repitiéndose una y otra vez. Es decir, es una trama que se está repitiendo constantemente. Y como digo, son las pequeñas decisiones lo que acaba cambiando la trama, los caminos por los cuales se va a desenvolver. Todo se condiciona por pequeños momentos, por pequeñas casualidades. Y de esto va la serie, del componente humano, de qué tan radicales pueden llegar a ser la toma de decisiones y las consecuencias de estas decisiones. Obviamente la serie lo intenta hacer un poco distinto al videojuego, ya que desde el inicio de la propia segunda temporada nos enseñan un poco de las motivaciones de Abby, cosa que no lo habían hecho en el videojuego. En el videojuego tal cual nos presentaron a un nuevo personaje que se llamaba Abby y que lo primero que hizo frente a nosotros fue cargarse al protagonista de manera fría, de manera sobria, sin ningún tipo de titubeo. Y de hecho recuerdo que en el videojuego era muchísimo más sangriento porque lo hizo con el bate golpeándole la cabeza. Pero en este caso pues simplemente lo hizo encajándole el palo del bate en el cuello para poner fin a la tortura de una vez. Pero con esos pequeños recuerdos o con esas pequeñas escenas de Abby mostrando sus emociones y de Abby mostrando sus motivaciones para los cuales hacerlos, ya nos muestran de que Abby en realidad es otra víctima más de toda esta situación. Es otra víctima, obviamente, de todo lo que hizo Joel en su momento, pero pues también de toda la situación tan radical en la que se encuentran. Se puede decir que ni Joel, ni Abby, ni Ellie en este caso son villanos, porque todos están siendo víctimas de las situaciones tan complejas que les acaban condicionando para tomar decisiones muy radicales, decisiones que después tienen consecuencias que van muchísimo más allá de lo que ellas consideran en ese momento. Pero aquí en la serie está claro que una es el protagonista y otra es el antagonista. A partir de ahora los caminos están bastante claros. Uno va a pasar a perseguir a la otra para cobrar venganza y la otra va a pasar a ser el objetivo de esta venganza. Literalmente lo mismo que vimos en la primera temporada, ahora lo vamos a ver en la segunda temporada, pero desde el punto de vista de nuevos protagonistas, que en este caso van a ser tanto Ellie como Abby. Y de hecho la segunda temporada de The Last of Us no va a concluir toda la historia del segundo videojuego. Ya se confirmó una tercera temporada de la serie, de la adaptación a televisión, y esto muy probablemente sea porque en esta segunda temporada a lo mejor se vayan a concentrar en el punto de vista de una y en la tercera temporada vayan a concentrarse en el punto de vista de la otra. Porque esto es lo que hace el segundo videojuego, nos enseña primero el punto de vista de Ellie, en el que claramente Abby es la villana y es la mala de la historia y es a la que hay que cargarse porque ella tiene la culpa de todo. Pero luego cuando nos muestran el punto de vista de Abby e incluso el propio jugador es capaz de jugar con Abby, nos damos cuenta de que quizá no es tan mala como parece,
que los buenos no son tan buenos y que los malos no son tan malos. Como siempre, el ser humano tiene multitudes, el ser humano es un espectro, no es un objeto que podamos condicionar a hacer una cosa o a hacer otra y nada más ser una de las dos. Somos tanto blanco como negro. La verdadera respuesta se encuentra en el gris. ¿En qué tan blanco es ese gris o qué tan negro es ese gris? Pues es donde radica la duda. Y precisamente esa es la motivación de todos los personajes, intentar cumplir sus objetivos de la manera un poco más moral que se pueda, obviamente entendiendo que aquí la moralidad ya no importa, porque obviamente lo importante es sobrevivir, es esa lucha constante entre el instinto animal de supervivencia y las emociones humanas de considerar qué es lo moralmente correcto o qué es lo éticamente correcto. De eso va la serie y de eso va este episodio. Sin duda alguna, uno de los mejores episodios que yo haya visto en mi vida. Un episodio que lo tuvo todo, que tuvo muertes épicas, que tuvo escenas de acción brutales, que tuvo escenas de construcción de personajes o de desarrollo de relaciones interpersonales entre los personajes súper intensas, y que también tuvo uno de los finales de episodio más impactantes de la historia. La muerte del protagonista de la primera parte. Literalmente, como digo, se cargaron al protagonista. Esto es algo que o lo haces hasta el final de tu historia o muchas veces acaba rompiendo tu propia historia. Hay muchas historias, hay muchas series o muchos animes, muchos videojuegos que hacen esto a mitad de su serie y continúan después con otros personajes nuevos y a la gente no le gusta. La gente dice, joder, extraño al personaje, ¿por qué lo tuvieron que asesinar a media serie? ¿O por qué lo tuvieron que asesinar en los primeros episodios si era lo mejor que tenía la serie? Pues esto es arriesgado. Realmente muy pocas veces se ve que un autor decida asesinar al protagonista de la primera parte para proceder a contar una segunda parte sin ese protagonista. Pero en este caso la serie está contada de esta manera y a mí me parece brutal. Sin duda alguna, como digo, este segundo episodio de la segunda temporada es considerado el mejor emitido hasta la fecha. Sin duda alguna, The Last of Us está haciendo una grandísima adaptación de su videojuego y muy probablemente veamos más episodios como este, porque si ya conocen la historia del videojuego, saben que lo verdaderamente gordo de la historia aún no ha llegado, y estoy súper emocionado por ver qué es lo que van a hacer con la serie, porque lo están adaptando súper bien. Las cosas que necesitan pasar igual las respetan, pero las cosas que necesitan cambiar para el lenguaje de la serie, porque no es el mismo lenguaje de un videojuego a una serie de televisión, las están adaptando de una manera excelente. Obviamente sin hablar de la banda sonora, sin hablar de los personajes en sí mismo, del desarrollo que están teniendo, sin hablar de los efectos especiales y de lo bien que está grabada y producida esta serie. De verdad, The Last of Us se convirtió ya en una de mis series favoritas y me gustaría hablar más de esta serie en el canal. Próximamente, a lo largo de estas semanas que estemos en emisión de la segunda temporada, van a haber más videos hablando de The Last of Us. Mi intención es volverme a ver la primera temporada desde el inicio y poder armarme varios guiones con diferentes ideas que ya tengo en la cabeza para hacer diferentes videos. Me gustaría hablar del dilema que tuvo Joel al final de la primera temporada, me gustaría hablar de la inclusión que tiene la propia serie en sí, me gustaría hablar de los dilemas morales que muchas veces se plantea esta serie, me gustaría hablar de un montón de cosas, pero eso ya se irá viendo más adelante. Hasta aquí dejo este análisis, hasta aquí concluyo este video. Y como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Como siempre digo, un like, un comentario se agradece muchísimo. Estaré al pendiente de todo lo que me quieran decir abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Mind.